Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodon. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodon. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos sean todos, queridos idontonautas, a una sesión más, el tercero de 4 webinars que se están presentando en este mes de junio, la primera serie. Y bueno, pues quiero dar también, al igual que tú, Diana, la bienvenida cordial, amable al doctor Rodolfo Molano Valencia, quien desde la ciudad de Cali, en Colombia, nos está escuchando y está listo para compartirnos su vasto conocimiento el día de hoy con una muy interesante conferencia que él ha titulado Anestésicos locales seguros y confiables para la práctica cotidiana del odontólogo moderno. Muchas gracias también a COA Internacional por su patrocinio, igualmente a ustedes, Diana, por permitirnos usar la plataforma de inteligencia dental. Y voy a permitirme leer algunos puntos muy relevantes del currículum, que es muy extenso, del doctor Rodolfo. Él es odontólogo egresado de la Universidad Autónoma de Manizales de Colombia. Es médico cirujano por la Universidad del Valle de Colombia. Es especialista en docencia universitaria y actualmente está cursando una maestría en ciencias odontológicas. Es conferencista nacional e internacional, asimismo docente de posgrado en periodoncia en la Universidad del Valle en la cátedra de semiología. También es docente de pregrado en farmacología de pacientes médicamente comprometidos en la Universidad Santiago de Cali. Asimismo, imparte la cátedra de patología general y oral y es speaker de las compañías Dentide y Septodon con enfoque esencial en anestésicos locales. Sin más, cedo los micrófonos al doctor Rodolfo Molano para que dé inicio con esta interesante conferencia. Doctor Rodolfo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Bueno, Fernando y todas las personas que nos están escuchando en este momento, muchísimas gracias. Muy complacido, muy contento de encontrarme el día de hoy hablando de un tema que a todos los dentistas, a todos los odontólogos nos apasiona, que es el manejo del dolor. He colocado esta primera diapositiva, primero con el objetivo de compartirles mi correo electrónico, mi Facebook y mi página web, para decirles a todos e invitarlos a todos de que si queremos hablar de temas de anestesia, de analgésicos, de dolor, pues tengo las puertas abiertas para la persona que desee hacerlo. Muchísimas gracias a COA, muchísimas gracias a Inteligencia Dental, a Septodon por permitirme este espacio de hablar de un tema que definitivamente me apasiona, que es el manejo del dolor en odontología. Entonces, bueno, ya hablando, vamos a entrar al tema específicamente. ¿Listo? Simplemente a lo que Fernando muy amablemente presentó, quisiera decir que estoy muy dedicado a la parte de la atención odontológica a los pacientes médicamente comprometidos, por cuanto en mi formación pues tengo la titulación de atender este tipo de pacientes. Entonces, gran parte de la experiencia la voy a presentar hoy. Entonces, vamos a entrar un poquito en el tema, ¿listo? Lo primero que nosotros nos debemos preguntar cuando atendemos los pacientes es bajo qué parámetros nuestros pacientes juzgan que su tratamiento dental fue bueno. Pues definitivamente cuando los pacientes salen de nuestra consulta, ellos no salen diciendo este odontólogo es muy bueno, pues utilizó una resina microhíbrida de nanorelleno, de nanopartícula, etcétera. Los pacientes básicamente nos juzgan por dos parámetros. El uno, si el tratamiento es bonito o no, realmente, o dos, y principalmente si nos juzgan si el tratamiento le dolió o no. Básicamente ese es el parámetro más importante sobre el cual nos juzgan los pacientes. Y algo muy curioso, los estudios
en diferentes poblaciones humanas, sin importar el lugar, han demostrado que la mayor cantidad de las veces juzgan nuestros procedimientos dentales respecto a esa variable, ¿nos dolió o no? Entonces, en la diapositiva siguiente, los voy a invitar a que escuchemos unas entrevistas que hicimos algunos pacientes en la calle, en la sala de esperas, para preguntándoles qué es lo que ellos temen de nuestros consultorios, ¿de acuerdo? De nuestras atenciones odontológicas. Entonces, los invito a que escuchemos estos videos que realizamos para ustedes. Pues las inyecciones, el bolsillo porque es muy costoso y no, pues eso, que una extracción de una muela, todo eso le da miedo a uno. El odontólogo le da miedo casi a todo el mundo. El sonido de la fresa, porque por el sonido yo siento que de pronto me dañan un diente. Bueno, yo pienso que los costos, porque siempre que pues, he tratado de cotizar, esos servicios son elevados. El sonido de la fresa, porque es como que vibra y como que uno siente como algo, como que si le estuvieran haciendo algo dentro de la boca. Los costos, en primer lugar, y en segundo lugar, no, pues la aguja no tanto, porque pues es un chuzoncito y ya, y listo, y eso pasa. Pero muchas veces el temor es que cuando lo están haciendo ese tratamiento a uno, que empiezan como no sé si se dice, a estarle como ahí dándole ahí a la muela o al diente, le desgastan mucho a uno, porque a mí ya me ha pasado. El chuzón de la aguja, le tengo miedo a las inyecciones. Pues ambas cosas, claro. Aunque hoy en día yo sé que la tecnología ha evolucionado mucho y ya las agujas no son tan castigadoras de las encías, pues eso ya se ha minimizado, pero que le hagan a uno un daño, que lo pongan a uno a hacer un trabajo adicional mayor, eso sí me preocupa. Sí, yo pienso que lo que más miedo me da de ir al odontólogo son los costos. El sonido de la fresa porque de pronto es genético, ¿sí me entiendes? Ya produce una sensación de nervio, además el dolor, porque uno ya está con dolor. No, me da más miedo la aguja, duele mucho. La fresa, pues, molesta el ruido, pero no más. Nada, duele y duele bastante cuando le meten a eso. Y luego la sensación que queda de estar uno como inflamado, porque pues eso es la anestesia que te están aplicando. Entonces queda uno como harta la boca, como... Bueno, pues doctores, si ustedes aquí vieron la opinión de 9 pacientes de más o menos 40 pacientes que entrevistamos sobre la pregunta de qué es lo que más temen cuando van al odontólogo. He resumido a mano derecha las respuestas que más nos dieron las personas en esas 40 que entrevistamos. La primera, el dolor. Definitivamente los pacientes van a nuestros consultorios y no quisieran tener dolor, o sea, todo lo que nosotros hagamos en pro de mejorar la experiencia dolorosa de nuestros pacientes lo van a agradecer muchísimo. Segundo punto, las agujas. El tercer punto, la anestesia, considerándose la anestesia como que sea un anestésico seguro para ellos, y segundo, que el efecto no les dure tanto. Los costos, no les podemos ayudar mucho con la parte de los costos porque pues realmente la odontología es así. Quinto, dicen que temen que de pronto les haga daño, y sexto, de las 40 personas que entrevistamos, el sexto temor era la fresa. Pues como ustedes ven, el dolor es la característica número 1 de lo que temen. Y cuando estos pacientes llegan a sus casas y les preguntan cómo les fue en el dentista, ellos van a decir me fue bien o me fue mal según le dolió o no le dolió a los pacientes. Y así mismo le comentarán a sus familiares. Y muy interesante, se ha encontrado que entre ellos empiezan a hablar. Entonces, el que le fue mal dice es que me tuvieron que chuzar o inyectar muchas veces, mucho medicamento, me dolió mucho. Incluso dan sinónimos para, como lo decimos acá en Colombia, que ese doctor tiene una mano muy pesada, para decir
que le dolió bastante a los pacientes. Entonces empiezan entre ellos a hacer comparaciones. El familiar o el colega le dice, a mí me extrajeron la misma muela y no me dolió absolutamente nada, no me colocaron muy poquito medicamento, no sentía el punzón. Entonces, como podemos ver, el dolor es quien definitivamente marca cómo nos perciben los pacientes. Y gran parte de nuestro prestigio profesional pues va a estar enmarcado según a cómo nosotros le hayamos brindado a los pacientes una experiencia dolorosa o una experiencia definitivamente placentera para los pacientes. Entonces, recordando eso, tenemos que hablar de que el manejo del dolor dental es una prioridad en nuestra práctica. El manejo del dolor es una prioridad importantísima. Desafortunadamente a nosotros en nuestro estudio, en nuestra formación, nos hablaban básicamente de lo que era el manejo del dolor dental después de los procedimientos. Nos enseñaron mucho en farmacología, nos enseñaron mucho en clínica como tal, en lo que era el manejo después de un procedimiento, el manejo de los analgésicos, etcétera. Nos enseñaron también el manejo durante un procedimiento dental, pero definitivamente, y hablando de esta diapositiva que tenemos en pantalla en este momento, lo que menos nos enseñaron a nosotros fue el manejo del dolor dental antes de los procedimientos odontológicos. Definitivamente los programas que tenemos en general tienen carencias grandísimas en enseñarnos técnicas de relajación de los pacientes y de nosotros mismos. El manejo de los colores en las salas de espera, nunca nos enseñaron sobre esto. Hoy en día un poquito más de audioanalgesia, aromaterapia, incluso algunos dentistas estamos haciendo cada vez un poquito más de brindarle a nuestros pacientes la experiencia del manejo del dolor y la ansiedad a través de aromas. Esa imagen que estamos mostrando la diapositiva en aromaterapia es una imagen de una planta que se llama la Lavandula angustifolia, que ha demostrado muchísimos estudios que la reducción de los niveles de ansiedad, de estrés y finalmente de dolor es muy marcada cuando se usa. Y desde el punto de vista farmacológico, pues las benzodiazepinas que nos la enseñaron a los dentistas en nuestra formación y que desafortunadamente en muchos casos, y principalmente hablo de mi país, a veces no las utilizamos lo suficiente para brindarle a nuestros pacientes el manejo del dolor y la ansiedad antes de los procedimientos. Y fármacos un poco más recientes como el que ven a mano derecha, que es la desmetomidina, que es un fármaco muy bueno, muy efectivo para el manejo de la ansiedad, pero pues que estamos un poco conociéndolos. El manejo del dolor durante los procedimientos odontológicos. Anestésicos tópicos. Definitivamente la anestesia tópica provee niveles de profundidad del tejido entre 0,5 y 1 milímetro, lo necesario para cuando nosotros aplicamos el piquete de la inyección. El óxido nitroso, en los países que podemos proveer óxido nitroso, es una ventaja grandísima por cuanto está demostrado que es un fármaco seguro, que es una técnica que le brinda a los pacientes relajación, que le permite, que es un poco anestésico y le permite una mejor experiencia a nuestros pacientes. Definitivamente las agujas, ahorita vamos a ver un estudio de los doctores Espinosa en Guadalajara, México, y se demuestra cómo la aguja, siendo un componente esencial de nuestra práctica, está ahí para ayudarnos a brindar una atención cada vez menos dolorosa a nuestros pacientes y finalmente anestésicos que tengan pHs más fisiológicos. Se ha demostrado que colaboran con una mejor sensación de no dolor en nuestros pacientes. Y después de los procedimientos, a mano derecha ustedes ven una INES, un analgésico, un antiinflamatorio no esteroideo, pero que tiene la característica de ser intranasal, por tanto se alcanzan niveles plasmáticos muchísimo más rápido y la disminución del dolor con este tipo de medicamentos pues es mucho más rápido y mucho más efectiva para nuestros pacientes. Y lo que vemos a mano izquierda, los reversores del efecto anestésico son fármacos que le van a proveer a nuestros pacientes una recuperación más pronta de su normalidad, es decir, le van a permitir a los pacientes
la cotidianidad tan importante al momento de comer, al momento de hablar, al momento de relacionarse socialmente, y eso es algo que también les voy a hablar al final de la charla. Entonces, doctores, hoy yo he venido básicamente a hablar de pequeños detallitos, ¿listo? O sea, en el manejo del dolor dental, los detalles son más importantes que en cualquier otro terapéutica que hacemos los odontólogos. Y siempre hemos escuchado que los detalles hacen la diferencia y que los detalles enamoran. Pues, ¿por qué he enfocado mi charla en detalles? Porque les pongo a consideración qué tan interesante o qué detalle tan bonito nosotros decirle a un paciente, ya no te tengo que anestesiar el paladar, sabiendo que dentro de todas nuestras técnicas anestésicas la que más genera dolor es la palatina, es la que los pacientes menos quieren. Entonces nosotros hoy poderle decir a un paciente, no te tengo que anestesiar el paladar, es un detalle de fina coquetería, como decimos en Colombia. O decirle al paciente que no le tengo que reinyectar tantas veces, que con una inyección, con un tercio del fármaco, con la mitad del fármaco, vamos a conseguir lo mismo que antes teníamos que hacer con 2 o 3 inyecciones repetidas, con la aplicación de 5 o 6 cartuchos o tubos, como le dicen en algunos países. Pues esos son detalles que hacen la diferencia en nuestra práctica odontológica. Entonces, digo, los detalles hacen la diferencia y los detalles enamoran. Hacen la diferencia en que hacen la diferencia entre la práctica de los dentistas y enamoran a los pacientes y a nuestras consultas. Entonces, ¿por qué es importante usar anestésicos locales seguros y confiables? En el año 92, el doctor Malamed publicó este estudio. Es un estudio de emergencias médicas en odontología. Y como ustedes pueden ver, las emergencias médicas son de mucho tipo, unas relacionadas con el sistema cardiovascular, otras con el sistema neurológico, etc. Algunas asociadas directamente con el fármaco y otras asociadas con el adecuado o inadecuado manejo del dolor y la ansiedad de parte de nuestra hacia nuestros pacientes. Quiero que enfoquen un poquito la atención, por decir, en la reacción anafiláctica, que aquí se las estoy con mi cursor. La reacción anafiláctica, hubo 304 casos de reacción anafiláctica. Sabiendo, todos lo sabemos, que un paciente puede hacer una reacción anafiláctica a cualquiera de las sustancias que aplicamos en nuestra consulta o que damos a nuestros pacientes en nuestra consulta. Lo puede hacer a un olor del acrílico, lo puede hacer al fármaco que le damos después del procedimiento, pero también lo puede hacer al fármaco que aplicamos en el momento, al anestésico. Por tanto, la invitación es que, como la reacción anafiláctica es una reacción alérgica, tenemos que aplicar en nuestros medicamentos, tenemos que aplicar medicamentos que estén libres de sustancias alergizantes. Y como estamos hablando de detalles y como estamos hablando de odontología segura, cuando me refiero a esto estoy diciendo, tenemos que usar fármacos que nos garanticen estar libres de látex o estar libres de metilparabenos en el caso de los anestésicos locales. Entonces, son detalles cuando hacemos odontología segura. También, por ejemplo, miren, reacción a la epinefrina, lo que llamamos una reacción adrenérgica. Puede ser porque nuestro paciente que ya viene asustado a nuestra consulta, no le manejamos ese dolor, esa ansiedad que le generamos, pues el paciente nos va a hacer una reacción por exceso de epinefrina, ya sea por la de él mismo, o puede ser que utilizamos un anestésico con una concentración muy alta de adrenalina, lo cual contribuye a esa reacción adrenérgica, ¿de acuerdo? O definitivamente, pues, porque no supimos manejar las técnicas que siempre nos enseñan nuestros profes en la universidad, como la inyección lenta, la aspiración, etc. Entonces, esta estadística que estoy mostrando me sirve para enfatizar en la importancia de los detalles, que cuando usamos medicamentos anestésicos, los detalles cuentan y son muy importantes. Bueno, entonces, la pregunta que siempre hacemos en la odontología segura es, ¿será que todos los pacientes son iguales? Bien sabemos que no es así. No es lo mismo que yo atienda a la chica a la izquierda, joven, sin ninguna enfermedad, a que atienda a la señora de pronto de tercera edad, de pronto con comorbilidades, con polifarmacia, o sea, tomando muchos medicamentos. No es lo mismo, así como tampoco es lo mismo
los procedimientos odontológicos. No es lo mismo la extracción quirúrgica que estamos viendo de esa cordal como al procedimiento de rehabilitación, de operatoria que tenemos al otro lado. Por tanto, si los pacientes todos son diferentes y si los procedimientos todos son diferentes, ¿por qué a veces usamos el mismo anestésico para atender al uno o para hacer los procedimientos? La odontología de hoy nos brinda anestésicos para cada situación. Un anestésico más seguro para la señora de la tercera edad o seguro para la joven, o un anestésico que nos dé una profundidad para extraer ese diente, ¿de acuerdo? O un anestésico que nos dé de pronto una anestesia más suave, menos duradera y nos permita hacer adecuadamente esa resina. ¿Listo? Entonces, odontología de detalles. Para ese paciente que viene a hacer una resina, no le interesará tener su labio anestesiado durante 3 o 5 horas, como si nos interesará que a ese paciente que estamos operando esté anestesiado durante 3 o 5 horas. Entonces, mi charla se enfoca básicamente en desmitificar algo, que es si todos los anestésicos locales son iguales. O sea, hoy en día, un dentista en su consultorio debería tener siquiera 3 anestésicos diferentes para cada situación clínica, y es algo de lo cual voy a tratar de enfatizar y demostrar en esta charla. Bueno, doctores, ¿qué veremos? Estos son los 13 temitas que veremos, algunos más rápido que otro, pero básicamente enfocados en los detalles. ¿Listo? Entonces vamos a irlo mirando uno a uno. Lo primero, las generalidades. O sea, ¿qué es lo general para todos los anestésicos? Los anestésicos todos actúan igual, todos bloquean el canal del sodio, como bien lo sabemos, como nos lo decían nuestros profes, eso no ha cambiado. Todos impiden la propagación del impulso nervioso al bloquear en esta partecita el canal del sodio. Pero aquí sí viene una pequeña diferencia. Para que este anestésico que yo he colocado, ¿de acuerdo?, llegue aquí donde está la imagen, primero tiene que haber atravesado esta membrana. O sea, yo lo inoculé, yo lo infiltré aquí. Ese anestésico tendrá que atravesar esta membrana plasmática y luego incrustarse en su sitio de unión. Pues bien, el que pase esta membrana más fácil o menos fácil va a depender de una propiedad que nuestros profes nos molestaba mucho en farmacología, y es la propiedad de la lipofilidad. Recuerden que los fármacos tienen diferente lipofilidad o liposolubilidad, y entre más lipófilo, entre más lípido y afinidad lípida, pues más fácil va a atravesar esta membrana. Y ahí viene la primera diferencia entre algunos anestésicos. Pero yo lo que quiero que tengamos en la cabeza en este momento es que a mayor lipofilidad del anestésico, pues más fácil va a difundir a través de esta membrana. Y entre más fácil difunda, pues más rápido se va a incrustar aquí y más rápido va a empezar a actuar el anestésico y más profundo. ¿Listo? Entonces, al desarrollo de la charla les voy a mostrar algunas diferencias de lipofilidad entre diferentes anestésicos. ¿Qué no ha cambiado tampoco? No ha cambiado la clasificación. Siguen siendo ésteres que se utilizaron desde los 1885, cuando se aisló la cocaína, hasta 1940, y aquí están los ejemplos de estos ésteres. Recién llego de Chile de dar una charla de anestésicos, y con mucho cariño un colega, un cirujano, me decía: qué lindo que desde Colombia estemos liderando los estudios de dolor, porque ahí inició todo. Yo no le entendía, me lo dijo con todo el respeto y todo el cariño, pero me dijo porque ahí empezó esto, con esta historia, ¿no es cierto? Pero a partir de los ésteres, ya después de 1944, cuando el Lodefegren aisló la lidocaína, empezaron la historia de las amidas, y esa historia continúa. Empezó con la lidocaína, ya llevamos 72 años de lidocaína, y la más reciente de todas es la articaína, que está por los 40 años en este momento, y de la cual voy a hablarles en esta charla. Muy bien, generalidades. ¿Qué otra generalidad? Los anestésicos locales, doctores, de locales, lo único que tienen es la palabra, porque los anestésicos locales nunca se quedan localmente, siempre se distribuyen por todo el cuerpo. Y muy importante, si alguien está tomando apuntes, es colocar que cuando llegan a la sangre para distribuirse, lo hacen de manera activa todavía. O sea, ese fármaco llega a la sangre activa
inactivo. Incluso es un fármaco muy curioso dentro de toda la farmacología, porque es el único que primero actúa y luego se absorbe y se distribuye en vasos sanguíneos. Y otra característica, todos son neurotóxicos. De hecho, gran parte de su mecanismo de acción se basa en la neurotoxicidad. ¿De acuerdo? Pero gracias al cielo tenemos algo que se llama metabolismo, y el metabolismo, ya sea en sangre o ya sea hepático, como lo vamos a ver, hace que ese medicamento que es neurotóxico se convierta en inactivo, como lo vamos a ver. Y la siguiente es una frase que me encanta en todas mis charlas, porque nos recuerda algo que estamos obligados a hacer, y es cada vez darle más importancia a la historia clínica y al examen físico de nuestros pacientes. ¿Listo? Bueno, doctor, otra generalidad es con respecto a la clasificación. Clasificación hay muchas, pero la que los clínicos utilizamos más es la clasificación según la duración de la anestesia pulpar. O sea, cuánto tiempo un anestésico provee anestesia pulpar. Se clasifican en duración corta, si anestesia la pulpa, 30 minutos o menos; duración intermedia, si lo hace de 30 minutos hasta 60 minutos, la duración intermedia; y la duración prolongada, aquellos fármacos anestésicos que anestesian la pulpa más de 90 minutos. Entonces miremos cuáles son de cada uno de ellos. Empecemos con los de corta duración y miremos un poco para qué nos sirven a los dentistas de hoy en día. Bueno, los de duración corta son básicamente dos. Son la lidocaína al 2%, ¿de acuerdo? Recordando que cuando dice 2% es que trae 36 miligramos en ese cartucho, en ese tubo dental. Si te dice 2%, significa que trae 36 miligramos. Una frase que me encanta, que nos enseñan en farmacología, es como la tableta de 36 miligramos de lo que tú estés tomando para quitar el dolor dental o para el dolor de cabeza. Es 36 miligramos cuando dice 2%. La otra de este grupo es la mepivacaína al 3%, que en este caso ya no trae 36 miligramos, sino que trae 54 miligramos. ¿Listo? Por ejemplo, el Scandonés. Pero miren una característica de este grupo de duración corta. Los de duración corta no traen vasoconstrictor, son sin vasoconstrictor. Listo, y eso hace que les dé unas características deseables para nosotros y otras características no tan deseables. Entonces, por ejemplo, la primera, la latencia. La latencia es el tiempo que se requiere para anestesiar la pulpa. Dicen algunos estudios que la lidocaína demora 3 a 5 minutos, pero realmente los clínicos que hemos utilizado el lido al 2, a veces nos damos cuenta que pueden pasar 10, 12 minutos o 8 minutos y el paciente aún no está anestesiado, y eso obliga a que nosotros tengamos que reinyectar más lidocaína, sabiendo que entre más medicamento, más reinyectamos a un paciente, pues el riesgo va aumentando. Me da una anestesia pulpar de 5 a 30 minutos y una anestesia de tejidos blandos de 2 a 3 horas. La mepivacaína al 3, en este caso, la latencia, que sí parece cumplir los tiempos de latencia, porque sabemos que la mepivacaína tiene, de por sí tiene una función o tiene una característica vasoconstrictora. La anestesia pulpar de 20 a 40 minutos y la anestesia de tejidos blandos, ahí sí son iguales. Pero, ¿por qué he puesto la foto de la mano derecha? Para recordarles que estos fármacos, como no tienen vasoconstrictor, va a generar sangrado. Recuerden, todos los sales anestésicas son vasodilatadoras y si no traen ese vasoconstrictor nos va a generar sangrado ante estímulos pequeños. Entonces, la recomendación respecto a este grupo es cuál, como clínicos que somos, cuando se usan los de duración corta, básicamente en procedimientos restaurativos, que no involucren sangrado o procedimientos básicamente que no involucren sangrado, pero que requiramos un efecto anestésico de 20, 30 minutos, ¿de acuerdo? Y como ventaja podríamos decir de que el paciente a las 2 horas, la recuperación de la sensibilidad ya la ha logrado y eso es bien importante. Por tanto, en el caso de ese paciente que mostraba ahorita, de la resinita, que hay que hacerle un borde, etcétera, etcétera, y hay que dar anestesia, es una excelente opción el colocar mepivacaína al 3%, que me da seguridad,
me da un perfil de tiempo adecuado para trabajar y el paciente se recupera antes de tiempo su sensibilidad. Bueno, el segundo grupo muy interesante son los de duración intermedia. Los fármacos de duración intermedia son básicamente estos tres que tenemos aquí. Característica, todos traen ya vasoconstrictor. Recuerden que el vasoconstrictor tiene tres funciones. Disminuir la toxicidad de la sala anestésica, el otro es vasoconstreñir para que disminuir la hemorragia y el otro aumentar la profundidad anestésica. ¿Cuáles tenemos en este grupo? Tenemos la mepivacaína al 2%, pero miren que al 2%, cuando nos lo dan al 2%, ya lo traen con adrenalina. 2% significa 36 miligramos, ¿no es cierto? Recuerden que 2% significa 36 miligramos, trae una concentración de adrenalina de 1/100.000, ya voy a decirles esto por qué es importante. Lidocaína al 2%, o sea que trae 36 miligramos, y se oferta en dos presentaciones. En Colombia tenemos 1/80.000, no sé en los países que me estén escuchando en este momento si la tengan o no, y también nos la proveen 1/100.000. Y la articaína, 4%, viene en dos presentaciones de adrenalina, 1/100.000 y 1/200.000. Voy a detenerme un momentico en el vasoconstrictor y el significado que tiene cada uno de estos, 1/100.000, 1/80.000, 1/200.000. Siempre 1/80.000 es una concentración mayor de adrenalina. Y si estuviese, por ejemplo, 1/50.000, que en algunos países la encontramos, 1/50.000 es una concentración todavía mayor de adrenalina. ¿Listo? En cambio, 1/200.000 es una concentración más pequeña de adrenalina. Esa concentración más pequeña de adrenalina en la 1/200.000 lo hace un medicamento muy seguro en los pacientes sistémicos, pero principalmente en los pacientes cardiovasculares, como vamos a ver ahorita a lo largo de la charla. Entonces, para que quede nuevamente la conclusión, porque lo vamos a trabajar, 1/80.000 más concentración de adrenalina, 1/200.000 menos concentración de adrenalina y 1/100.000 está ahí en la mitad. Bueno, con respecto a la latencia, recordando que la latencia es el tiempo que se requiere para tener anestesiado ese tejido pulpar. Los estudios han demostrado cómo la latencia de la MEPI, de la LIDO, va entre 3 a 5 minutos, en algunos casos más, y la articaína, y lo voy a trabajar ahorita en el bloque de rapidez anestésica, tiene tiempos de iniciación de 1 a 3 minutos, lo cual significa para un dentista que puede iniciar su procedimiento antes de tiempo y para un paciente de pronto poderse retirar antes de nuestro consultorio. Las últimas dos columnas, anestesia pulpar y anestesia de tejido blando, son exactamente lo mismo. ¿Listo? Como muestra este cuadro. ¿Cuándo utilizamos estos fármacos? Básicamente en procedimientos quirúrgicos, ¿de acuerdo? En donde requerimos que haya un control de la hemorragia, ¿de acuerdo? Pero este 1/200.000 hoy en día se considera la elección de los pacientes con compromiso médico, como lo voy a ir demostrando. ¿Listo? Duración prolongada. Los de duración prolongada solamente tenemos la bupivacaína al 0,5% con vasoconstrictor de adrenalina 1/200.000. Y es un fármaco muy interesante si tú eres un cirujano que quieres que tu paciente permanezca anestesiado del tejido blando durante largo tiempo, porque miren que nos puede proveer 8 o 12 horas de anestesia del tejido blando. Si he terminado una cirugía de cordales, si yo quiero que ese paciente permanezca todavía anestesiado, es una excelente opción mientras los analgésicos empiezan a actuar. ¿Listo? El problema, digamos, para los clínicos de odontología general, de odontopediatría, el problema de esto es que se demora mucho en iniciar, miren, 6, 10, 12 minutos, y lo otro es que, bueno, esto sí puede ser una ventaja, pero realmente en odontología general, en rehabilitación, etcétera, uno no requiere 180 minutos de anestesia pulpar. Entonces, digamos que en los países que se encuentra la bupivacaína, tiene una indicación más que todo hacia los doctores que hacen cirugía. ¿Listo?
Bueno, cada pequeño bloquecito les coloco lo que en Colombia llamamos un chancuco, o sea, para recordar qué es lo importante de lo que acabamos de ver. Entonces, como esta presentación queda colgada en la web, aquí está de pronto lo importante de estos dos bloquecitos que hemos visto. ¿Listo? Bueno, doctores, los invito a que miremos el uso en los pacientes médicamente comprometidos. Pues así como le preguntamos a los pacientes qué nos temen, también le hemos preguntado a los dentistas, ellos qué quisieran de un anestésico local. Listo, aquí tenemos 6 colegas y más adelante pues, también estoy en mi propia opinión, qué queremos de un anestésico local. Algunos nos dicen, yo quiero que se metabolice y se elimine rápido este fármaco. O sea, lo que se englobaría en un concepto de seguridad anestésica. Entonces, vamos a hablar de metabolismo y vamos a hablar de eliminación rápida. Es un concepto farmacológico aplicado a la clínica, es un poquito pesado, les pido toda su atención. Entonces, vamos a ver esto en qué consiste. Bueno, empecemos por la imagen que está mostrando mi punzón. Está mostrando el nervio y está mostrando que el nervio siempre está asociado cerquita el sistema cardiovascular, la arteria y la vena. Pues bien, cuando yo coloco un anestésico, el anestésico viene y se une al nervio, como le hemos dicho, pero ahí permanece un tiempo. Esa unión de anestésico con nervio no es para siempre. Esa unión es una unión reversible. ¿Qué significa? Que yo lo inyecté cerca al nervio y luego de eso el anestésico se pega a ese nervio. En el caso de un nervio pulpar 60 minutos, en el caso de un nervio de tejido blando es 3 a 5 horas dependiendo del fármaco que utilizaste. Pero luego de ese tiempo, ¿qué va a ocurrir con el fármaco? El fármaco va a desprenderse del nervio y va a acceder al sistema cardiovascular, o sea, accede a esa arteria o accede a esa vena y como lo puse aquí, accede de manera activa. O sea, cuando ese fármaco llega a la sangre de nuestros pacientes, todavía está activo, o sea, todavía se puede unir a receptores del corazón, a receptores del cerebro, etcétera, porque aún está activo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama unión a órganos blancos. Los fármacos anestésicos llegan activos a la sangre y se van a unir a órganos blancos. Y entonces ahí he colocado 2 principios que los profesores de farmacología siempre decimos. Entre más tiempo pase un anestésico en sangre, mayor es la posibilidad de un evento adverso. ¿Por qué? Porque está activo. Por tanto, la segunda característica importante es que entre más rápido se elimine, será más seguro el fármaco. Porque recuerden que una de nuestras diapositivas decía que todos los anestésicos son neurotóxicos. Y entre más rápido tú salgas de un neurotóxico, mejor. Entre más rápido nuestros pacientes eliminen ese fármaco, mejor. O entre más rápido lo inactiven, es mejor porque es más seguro para el paciente y pues mucho mejor para nosotros como dentistas. Bueno, entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de metabolismo o de toxificación. Pues estamos diciendo que el fármaco ya llegó al sistema cardiovascular y llega de manera activa. ¿No es cierto? ¿Qué va a ocurrir en sangre? Va a ocurrir, dependiendo de si es un éster, va a ocurrir algo, o dependiendo si es una amida, va a ocurrir otra cosa. Todos sabemos que si es un éster, va a ocurrir que él va a llegar, cuando esté en sangre, se va a empezar a metabolizar muy rápido en sangre por unas enzimitas, unas tijeras moleculares que están en sangre, que se llaman las esterasas plasmáticas. Y eso hace que los ésteres, en términos generales, se metabolizan muy rápido en sangre. En cambio, las amidas tienen que llegar hasta el hígado a metabolizarse por el sistema microsomal. El tiempo que tardan en llegar al hígado hace que prolongue ese tiempo que están en sangre, pero además el proceso de metabolismo hepático es un proceso más lento que toma más tiempo y por tanto el paciente cuando le hemos inyectado una amida, dependiendo de la amida, va a permanecer más tiempo. Entonces miremos la siguiente, las 2 siguientes son las diapositivas centrales de esta charla. Los ésteres y las amidas, como lo mostramos acá, pues tienen su enlace o radical éster, aquí tienen su enlace o radical amida, y la articaína es un fármaco que a pesar de estar clasificado como amidas, tiene la siguiente característica.
Tiene un radical amida y tiene un radical enlace. ¿Qué quiere decir esto? Es el único fármaco anestésico que es híbrido, o sea que tiene amida y tiene éster. ¿Y esto de qué sirve? Pues sirve que en su metabolismo, la lido y la mepivacaína necesariamente tienen que llegar al hígado para metabolizarse en un 100%. ¿Por qué? Porque tienen solamente el enlace amida, o sea, el metabolismo de lido y mepi es 100% hepático. En cambio, la articaína, como es híbrido, porque tiene amida y tiene éster, hace que combine las dos características de metabolismo. El éster, por su radical éster, se va a metabolizar 95% en sangre, mientras que solo un 5% lo hace en hígado. ¿Y eso qué características nos da a nosotros? Que cuando yo inyecto articaína y accede al sistema cardiovascular luego del tiempo de utilidad clínica, cuando ya accedió al sistema cardiovascular, inmediatamente llega a sangre, empieza a detoxificarse. ¿Por qué? Porque en sangre están esas esterasas plasmáticas que empiezan a metabolizar a la articaína y la inactivan. O sea que apenas llega a sangre se inactiva la articaína y eso hace que el fármaco ya no esté activo circulando en el cuerpo, sino que esté inactivo, ¿de acuerdo? A diferencia del lido y mepi que lo hacen de todas maneras activas. Bueno, llevemos esto un poquito al terreno práctico. Articaína, he dicho que tiene una vida media muy corta, o sea, la vida media de la articaína es solamente de 27 minutos, ¿de acuerdo? Mientras que la lidocaína, como tiene que llegar al hígado, tiene que esperar las enzimas microsomales, una vida media plasmática es más larga, perdón. La vida media de la lidocaína es de 90 minutos, una vida media. Y ahí vuelvo a enfatizar el concepto farmacológico. Vida media es el tiempo que se requiere para eliminar el 50%, para metabolizar el 50% del fármaco. Pues bien, los profes de fármaco siempre les enseñamos esto a ustedes, doctores. Decimos que para yo decir que un fármaco se ha eliminado, se requieren 6 vidas medias, ¿de acuerdo? O sea, en la primera vida media se elimina el 50%, pero para yo decir que se ha eliminado completamente el fármaco, yo requiero que sea 6 vidas medias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esto en términos clínicos, ¿qué significa? La eliminación de la articaína. Queremos saber cuánto tiempo demora en eliminarse la articaína, ¿de acuerdo? Ya sea el Medicaín, sea el Septanés. Queremos saber cuánto tiempo demora un paciente en eliminar este fármaco. ¿Qué hacemos entonces? Una vida media, 27 minutos. La multiplicamos por el número de vidas medias para garantizar que nos dicen que se ha eliminado, son 6 vidas medias, lo cual quiere decir que en 2 horas y 42 minutos el paciente ya no tiene fármaco. Si hacemos lo mismo con la lido o con la mepi, sabemos que una vida media es de 90 minutos. Si la multiplicamos por el número de vidas medias para saber cuándo se ha eliminado, tendremos de que este fármaco se ha eliminado en 9 horas, ¿de acuerdo? Esto en términos clínicos, ¿qué significa? Que la articaína se elimina 3.3 veces más rápido, ¿de acuerdo? Que la lido y que la mepi. Y a los que hablamos de detalles, a los que hablamos de seguridad, el hecho de que un neurotóxico salga más rápido del cuerpo de nuestros pacientes significa menos toxicidad sistémica para nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, los fármacos, en términos generales, los fármacos que se eliminan más rápido del cuerpo de los pacientes van a ser fármacos que son más seguros, ¿de acuerdo? Bueno, entrevistamos a otros colegas. Hemos entrevistado a cirujanos, a odontopediatras, etcétera. El doctor John Jairo nos dice, bueno, que sea seguro en pacientes médicamente comprometidos. Y el hecho de seguridad, para nosotros dar razón sobre cómo podemos darle seguridad a nuestros pacientes desde el punto de vista sistémico, ahí vienen los detalles. 1, fármacos con vidas medias cortas son fármacos más seguros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se metabolizan y eliminan más rápido. Y definitivamente, cuando hablamos de seguridad anestésica, tenemos que saber que las bajas concentraciones de adrenalina, como 1/200.000, lo hacen fármacos
seguros en el paciente médicamente comprometido, pero también en el niño que necesitamos colocarle las menos cantidades y que además en la paciente lactante, como lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, respecto a la adrenalina, que es una pregunta muy general. La adrenalina, que es el sinónimo de epinefrina o catecolamina, recordar que todos la producimos cuando estamos asustados. Y el hecho de que nosotros la produzcamos hace que no sea posible una alergia a la adrenalina. Y lo digo porque muchas veces nuestros pacientes llegan diciendo, doctor, es que yo soy alérgico a la adrenalina. Y la respuesta es no, no puede ser alérgico a algo que producimos. Lo cierto es que muchas veces nuestros pacientes vienen con exceso de adrenalina, la que ellos producen, la endógena, y eso hace que algunos de nuestros pacientes tengan los signos que se ven a mano izquierda o los síntomas que tenemos consecuencia de ese exceso de adrenalina. Y si adicionalmente, doctores, nos ven de esa manera, nuestra fresa para los pacientes no es la fresa como nosotros la vemos, es de otra manera, eso hace que nuestros pacientes que ya vienen con exceso de adrenalina, haga que nos preguntemos por qué aumentar los niveles de adrenalina en un paciente que ya de por sí trae los niveles elevados. Entonces la respuesta en el paciente cardiovascular es la utilización de las menores cantidades de adrenalina. Esto nos lo brinda la articaína. La articaína es el único fármaco anestésico que nos brinda la posibilidad de adrenalina 1/200.000. Y miren que les coloqué en esta columna las concentraciones. Miren que es una concentración muy bajita de adrenalina, la suficiente para proveernos hemostasia y la suficiente para darnos un perfil de seguridad muy amplio en ese paciente médico, en ese paciente cardiovascular. ¿Por qué? Porque no estimula el corazón tanto como lo haría una concentración 1/80.000. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión grande como médico que tengo con respecto a los anestésicos es que las concentraciones bajas de adrenalina son las más seguras. Y no solamente lo digo pues aparte de mi experiencia con los pacientes médicamente comprometidos, sino que muchos estudios y muchos reportes demuestran que la recomendación actual es, miren, niveles muy bajos de adrenalina, lo cual en términos clínicos significaría la utilización máxima de 4 cartuchos de una presentación, 1/200.000. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo la recomendación de adrenalina de las instituciones médicas que lideran este tema sobre el número de miligramos que trae cada presentación. Entonces aquí les he colocado la cantidad sobre la cual tendrían que dividirla. ¿Listo? Bueno. Un paciente hipertenso. Estos todos son videos, pero por términos de tiempo he reducido a imágenes y les he colocado lo que ellos quieren. Un paciente hipertenso que nos dice, yo quisiera un anestésico que sea lo más seguro para él. Y entonces la respuesta está en anestésicos que le den la mínima estimulación cardíaca, 1/200.000, fármacos que tengan vidas medias muy cortas, y muy importante desde el punto de vista de los detalles, son fármacos que el envase de vidrio nos permite visualizar que no estemos aplicando el anestésico dentro de un vaso. A términos personales, siempre el paciente cardiovascular debería hacerse el manejo de paraclínicos, pero también durante el procedimiento una pulsoximetría, la toma de la tensión arterial, y en el caso pues, de Colombia, que tenemos la posibilidad de colocar sedación con óxido nitroso definitivamente para una paciente con una hipertensión de bata blanca que viene para colocación de 2 implantes en esta región, es elección y muy recomendado el manejo del dolor, de la ansiedad. Bueno, miren y verán cómo con la utilización de adrenalina 1/200.000 la frecuencia cardíaca y los niveles de tensión arterial se mantienen constantes, lo suficiente para que nosotros podamos hacer un procedimiento quirúrgico con adecuado control de la hemorragia y sin un mayor riesgo para nuestros pacientes. Lo dicen muchos estudios, por ejemplo, la adrenalina, este estudio en donde la conclusión era que la adrenalina 200.000 comparado con las presentaciones de adrenalina 1/80.000 eran mucho más seguros y por tanto más recomendadas para los pacientes con compromiso cardiovascular. ¿Por qué he puesto esta
imagen porque a los odontólogos que llevamos ya cierto tiempo nos decían que la adrenalina no se podía colocar en pacientes que estuvieran tomando antidepresivos como los antidepresivos tricíclicos, pero definitivamente a los pacientes cuando vienen a procedimientos quirúrgicos, así estén colocando antidepresivos tricíclicos, así esté con ingesta activa de cocaína, eso sí, mayor, que la última ingesta haya sido de más de 7 horas, la elección es colocarle adrenalina, pero adrenalina en concentraciones que nos dé seguridad y que adicionalmente nos permita una adecuada hemostasia. Bueno, lo que hemos visto en este momentico, la articaína es el único anestésico híbrido, perdón por el error aquí, se elimina articaína 3.3 veces más rápido y es elección la 1/200.000 en pacientes médicamente comprometidos, ¿de acuerdo? Bueno, cuando me pregunto a mí mismo qué es importante en la atención de los pacientes médicos, por ejemplo, en mi práctica de pacientes médicos tengo un buen porcentaje de mujeres lactantes y mujeres embarazadas. Viene más o menos la misma recomendación. Las embarazadas nos dicen que sea segura para nosotros, que sea segura para nuestros bebés. Entonces, vienen y nos preguntan, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Los anestésicos locales se excretan por leche materna? La respuesta es sí. Todos los medicamentos se excretan por leche, entre otras secreciones. La pregunta es, entonces, si hemos colocado anestésico, ¿qué debemos recomendarle a esta madre? Porque la madre nos pregunta, doctor, ¿cuándo puedo colocar al pecho a mi bebé? La respuesta tiene que ver con la vida media del fármaco, con la eliminación del fármaco, dependiendo de lo que yo usé. Si yo utilicé lidocaína o mepioacaína, yo tengo que esperar el tiempo de vida media de eliminación del fármaco, que ya dijimos que son 9 horas en el caso de lido y mepi. Si utilicé articaína, lo que debe esperar esa madre para poner su bebé tiene que ser 2 horas 46 minutos, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es importante, doctores? Porque esta es una odontología de detalles y de seguridad. Cuando yo a una madre lactante le puedo decir, puedes colocar a tu chico antes de tiempo, o sea, no tienes que esperar 9 horas, sino que tienes que esperar 3 horas o 4 horas para colocarlo, eso hace la diferencia. Porque la madre y los que hemos sido padres sabemos la importancia de la lactancia materna en el momento que el bebé lo pida. Por eso, entre más rápido la mamá pueda colocar a su bebé, pues mejor para el bienestar del bebé, mejor para el bienestar de la madre. Eso es una recomendación de FDA. Dice que si tú utilizaste articaína, dile a la madre que deseche durante 4 horas su leche, pero después de las 4 horas puede poner a su bebé. Si utilizaste lido o mepi, tienes que desechar las 9 horas la leche, ese fluido esencial y vital en la especie, tiene que botarlo durante 9 horas. O sea que la recomendación definitivamente con respecto a la lactante es que lo mejor son los fármacos que se eliminen rápido porque así el bebé puede ser colocado antes de tiempo en el pecho. Ya hablando del embarazo como tal, es muy interesante y muy importante recordar que una vez llegan los anestésicos a la sangre, ellos se van a unir necesariamente a proteínas plasmáticas, algunos en una proporción mayor, otros en una proporción menor. ¿Qué es lo interesante de ver aquí? Que si este fármaco se unió en un 95% a proteínas, quiere decir que 5% queda libre. Lo mismo, por ejemplo, para el lido. Si la lido se une en un 65%, quiere decir que un 35% queda libre. Desde el modelo de vista, desde el punto de vista del modelo teórico, farmacológico, se dice que entre más droga libre haya, pues más posibilidad de atravesar la placenta esa droga libre, y esa droga libre llegará como tal, como droga libre, al feto. ¿Qué queremos nosotros cuando atendemos una embarazada? Que el medicamento que le coloque a la embarazada lo metabolice rápido, lo elimine rápido y que además no atraviese tanto la placenta, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión de este pequeño bloque, diríamos que la articaína, el 4%, tiene un perfil de seguridad
muy amplio debido a su eliminación 3.3 veces más rápida y que la concentración de 1/200.000 lo hace elección en pacientes lactantes. Bueno, doctores, le hemos preguntado también a odontopediatras. ¿Qué nos dicen los odontopediatras? Que sea un fármaco seguro en niños. ¿Qué significa seguridad en pediatría? Que lo podamos administrar en pequeñas dosis y que no tengamos que reinyectarlo. De acuerdo, pues para dar respuesta a esto, y es un campo que me interesa muchísimo, de hecho tenemos en este momento uno de nuestros proyectos de investigación tiene que ver con pediatría, porque en mi país a veces existe la creencia de que la articaína, por venir a 4% en niños, no puede ser adecuada. Incluso es todo lo contrario. El hecho de que venga al 4% es para que nosotros tengamos que colocar menores cantidades del fármaco, lo cual lo hace más seguro, y adicionalmente, como se elimina tan rápido en niños y en todas las personas, lo hace más, le da un perfil de seguridad todavía mayor. Vamos a mirar entonces nuevamente lo que nos enseñaban en la universidad sobre dosis, etcétera. Los anestésicos pueden venir al 1, al 2, al 3 o al 4%. Lo importante que quiero que tengan presente es que si dice al 2%, trae 36 miligramos. Por ejemplo, mepivacaína al 2%, 36 miligramos. Mepivacaína al 3%, trae 54 miligramos. Medicaína al 4%, trae 72 miligramos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando vamos a las dosis máximas recomendadas, por las instituciones de salud como la FDA, etcétera, ellos nos dicen que si vas a atender a un adulto, la dosis son 7 miligramos por kilogramo, si es un niño, 5 miligramos por kilogramo si usaste articaína. Y miren que curiosamente la lidocaína tiene la misma dosis, 7 miligramos para adultos, 5 miligramos para niños. Esas son las dosis máximas recomendadas. Ahorita, ¿cómo aplicamos esto en la clínica, en nuestra actividad, de acuerdo, diaria? Entonces lo utilizamos. Si vamos en un caso hipotético, colocar lidocaína al 2%, hacemos la operación, 5 miligramos por kilogramo, daría 150 miligramos, que en el caso de la articaína sería igual, porque las dosis son iguales en pediatría. La diferencia está en que luego tengo que dividirlo por la cantidad de miligramos que trae el 2%, en este caso 36, y la cantidad de miligramos que trae la articaína, o sea, 72. Esto nos dará 2 cartuchos en una situación y 4 cartuchos en la otra. ¿Qué importancia tiene esto? ¿O qué son las otras variables que tenemos que ver en pediatría? Que nosotros necesitamos fármacos cuyas vidas medias sean muy rápidas, que se eliminen muy rápido y que tengamos que colocar pequeña cantidad de fármaco, ¿listo? Porque definitivamente, como lo decimos siempre, menos cartuchos es más seguro. El que venga al 4% es para que nosotros coloquemos 1/3 o la mitad del cartucho de lo que en algunas otras situaciones se toca colocarse el cartucho entero o 2 cartuchos, por ejemplo. Listo, entonces dentro de nuestra práctica en pediatría estamos utilizando articaína igualmente como un fármaco seguro, muy seguro, asociado lógicamente en el caso pues, de cuando lo podemos hacer, al uso de sedación consciente. ¿Listo? Entonces, la articaína, en términos generales, en niño, es un fármaco muy seguro. Celso lo dijo hace más de 500 años, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. El hecho de que yo tenga que colocar menos cartuchos, menos cantidad de medicamentos a mis pacientes, lo hace un fármaco más seguro. ¿Listo? Bueno, ahí tienen las conclusiones, doctores, de este pequeño bloquecito, que en términos generales diría que la articaína con adrenalina 1/200.000 es elección en odontopediatría por sus vidas medias tan cortas. Miremos este bloquecito, menos dolor al paciente. Con ese nombre he colocado algo que todos los dentistas quisiéramos, que es no tener que anestesiar el paladar, porque todos sabemos que la técnica anestésica más dolorosa, la que más se quejan nuestros pacientes, es la anestesia palatina. O sea, qué detalle no tener que anestesiar el paladar. Y lo segundo es que ojalá no tuviéramos que colocar tanta inyección troncular, porque el bloqueo del nervio dentario inferior, el bloqueo del nervio alveolar inferior es
aparte de dolorosa para los pacientes, aparte de incómoda por la sensación anestésica posterior, es que es aquella que nos da mayores riesgos sistémicos cuando tenemos que poner ese bloqueo. Por lo tanto, qué interesante sería o es no tener que anestesiar el paladar y tener que colocar la mínima cantidad de inyecciones tronculares. Entonces, la pregunta que nos hacíamos ¿es posible hacer exodoncias inferiores de dientes incluidos sin anestesia troncular? Que es algo que va en contravía a lo que siempre nos enseñaron. Siempre nos enseñaron, si usted va a hacer una extracción de un diente incluido, tienes que colocar anestesia troncular. Entonces, para eso me remito a este gráfico. Este gráfico está mostrando que la lidocaína tiene algo que se llama el anillo de benceno, mientras que la articaína tiene algo que se llama el anillo de tiofeno. ¿Y esto clínicamente para qué nos sirve? Pues resulta que el anillo de benceno y el anillo de tiofeno son los responsables de la lipofilidad del fármaco, o sea, son los responsables de que tan fácil atraviese esta membrana el anestésico. Hoy se sabe que la lidocaína, ese anillo de benceno, tiene una lipofilidad de 4, mientras que el anillo de tiofeno tiene una lipofilidad de 17, o sea, más de 4 veces. ¿Eso qué significa? Que la articaína le va a causar mucho menos trabajo atravesar esta membrana, la atraviesa más rápido, la atraviesa más efectivamente que lo que hace la lidocaína. Y entonces, con respecto a esa propiedad, les traje este pequeño estudio supremamente interesante. A la autora la conocí, tuve la oportunidad y la suerte de conocerla personalmente y le dije, es un excelente estudio. ¿Qué hizo la doctora Solange y su equipo? Que si me están escuchando aprovecho para nuevamente felicitarles. Ellos lo que hicieron fue que 25 pacientes que necesitaban extracción de una cordal del 48 y extracción del 38, ambas incluidas, 48 incluido, 38 incluido. ¿Qué hicieron? En un lado colocaban lidocaína al 2% con adrenalina unos 100.000 y en el otro lado colocaban articaína al 4%, pero aquí ya no la colocaban troncular, la colocaban vestibular infiltrativa y lingual infiltrativa. O sea, lo que querían comparar era si era posible hacer una extracción de una cordal incluida solo con anestesia vestibular. Y vuelvo y recuerdo, en el lado vestibular y lingual, en el lado infiltrativo era articaína. Entonces, ¿cuál era el estudio? Esas muelitas tenían que recibir colgajo, tenían que recibir osteotomía, eran los criterios de inclusión, tenían que recibir odontosección para hacerse el procedimiento. ¿Cuáles fueron los resultados del equipo de la doctora Solange? Encontraron que en la técnica troncular, o sea, la de toda la vida, la técnica de Speaks, la de Holstedt, que se hizo con lidocaína, se tenían tasas de fracaso, o sea, que tenían que volverse a reinyectar el paciente de hasta un 24%, mientras que en el grupo infiltrativo, las tasas de fracaso, o sea, que requirieran nuevamente infiltración, eran del 8%. Conclusión, lo que dice abajo, ambas técnicas eran efectivas para extraer dientes incluidos, o sea, podemos hacer extracción de dientes incluidos inferiores sin la utilización de anestesia troncular, siempre y cuando utilicemos un anestésico que tenga una lipofilidad tan alta que atraviese la encía, atraviese el hueso, llegue a la dentina y llegue a la pulpa para yo poder hacer la odontosección, etcétera. ¿Eso para qué me sirvió como clínico? Pues como atiendo pacientes con discrasias sanguíneas, tenemos un paciente con una pericoronitis a repetición que el hematólogo nos dice, hay que extraerlo ya, no podemos hacer finalmente más operculectomías, y es un paciente que viene a nuestro servicio, lo sedamos y colocamos un anestésico lipófilo que en vestibular y en lingual que nos permita hacer la extracción de esas cordales incluidas con solo anestesia infiltrativa. Y no es el único estudio, hay muchos estudios que demuestran que es posible evitar el bloqueo del nervio alveolar para odontología rutinaria, ¿de acuerdo? Entonces la invitación es a todos los que hacemos clínica y a todos los que hacemos investigación, generemos nuevos estudios en pro del confort del paciente, porque esto significa que yo le puedo evitar a un paciente un bloqueo del nervio alveolar inferior. Y no solamente eso, los investigadores se fueron un poco más allá.
Se puede evitar la inyección palatina sabiendo que es el procedimiento anestésico, la técnica anestésica más dolorosa de todas. Pues hay diferentes estudios, no los quiero molestar mucho con estudios, pero este estudio eran 71 pacientes que necesitaban extracciones de premolares bilateralmente. En un lado, lo hicieron como siempre nos enseñaban, anestesia vestibular y palatina con el gran dolor que genera la anestesia palatina, y en el otro lado, solo anestesia vestibular. ¿De acuerdo? Entonces aplicaron articaína y la conclusión es que ningún paciente requirió, de ese grupo que era solo anestesia vestibular, ningún paciente requirió la inyección palatina. Y la conclusión fue que nosotros podemos hacer extracciones de premolares superiores utilizando solo técnicas infiltrativas vestibulares siempre y cuando ese anestésico que yo utilice tenga una lipofilia tan alta que atraviese los tejidos. Y esto en niños es la diferencia. Estamos conduciendo otro estudio justamente en niños cuyos resultados preliminares nos han mostrado la ventaja tan grande de no tener que anestesiarle a un niño en el paladar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en detalles. El detalle de que un paciente salga con una extracción de un premolar sin haberle colocado una anestesia palatina no lo va a agradecer, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión de este pequeño grupito, ahí lo tenemos, de que podemos evitar anestesias palatinas, bloqueos del nervio alveolar inferior, gracias a que la articaína nos ofrece un anillo de tiofeno con altísima lipofilia. Vamos al concepto de rapidez y efectividad. ¿Qué tenemos para decir de los dentistas que quieren de un anestésico? Que actúe rápido y profundo. Vuelvo al gráfico de este. La rapidez va a depender de la rapidez con que atraviese la membrana plasmática. Ya sabemos que los anestésicos a base de articaína con su anillo de tiofeno lo hacen más rápido. El estudio de Robertson del año 2007 comparó qué ocurría con la articaína colocada de manera infiltrativa en un diente molar inferior y en el otro lado con lidocaína en el otro diente, como lo acabo de decir. Y evaluaban tanto rapidez como éxito anestésico con el test eléctrico pulpar. Evaluaban molares, evaluaban premolares, un diente control. Es un estudio excelente. Si alguien lo desea, con mucho gusto se lo hago llegar. Incluso en la Universidad de Santiago de Cali en este momento lo estamos replicando. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Con respecto al tiempo de inicio, como lo muestra el gráfico, empezaba antes con articaína, se demoraba 4.2 minutos hasta 4.7, mientras que la lidocaína lo hacía entre 6.1 minutos y el otro 11.1 minutos. Y respecto a los porcentajes de éxito, fueron resultados similares. La posibilidad de tener éxito anestésico, o sea, definido como una anestesia pulpar 100% medida mediante el test eléctrico pulpar, era entre un 75 y un 92%, versus la lidocaína que era entre un 45 y un 67%, ¿listo? Y no solamente ese estudio, hay metaanálisis ya publicados como el de Ryan Bryan del año 2011 en donde demuestra que la posibilidad de tener éxito anestésico con articaína versus lidocaína tenía un OR de 2,44, o sea, la posibilidad de obtener anestesia 2.44 veces más con articaína que con lidocaína, ¿de acuerdo? Entonces, doctores, con respecto a rapidez y efectividad, hay diferencias también. Miremos un poquito la esterilidad anestésica. A veces entramos los doctores a cirugías y no caemos en cuenta de algo tan importante que es preguntarnos si los anestésicos que estamos usando realmente son estériles. Hacemos todo el planeamiento quirúrgico, hacemos toda la estabilización del paciente, hacemos campos quirúrgicos, instrumental estéril, pero a la hora de pensar de si ese fármaco anestésico está realmente estéril, estamos 100% seguros que sea estéril, pues bien, doctores, en el mundo existen básicamente dos tipos de esterilización de los cartuchos dentales. El uno se llama el llenado aséptico y el otro la esterilización terminal. Pues bien, ¿en qué consiste el llenado aséptico? No sé si es algo que ustedes habían pensado de cómo se esteriliza un cartucho dental. Es lo siguiente. El llenado aséptico es coger cada una de las partecitas que conforman un cartucho dental. O sea,
Cogen el diafragma, cogen el émbolo, cogen el cartucho como tal y lo esterilizan cada uno por separado. ¿Listo? El líquido, la solución que va a anestesiar, lo pasan por un proceso que se llama filtración, ¿de acuerdo? Que es pasarlo por unas pequeñas membranas, el líquido pasa por unas membranas y si hay bacterias quedan contenidos en esas bacterias, en esas membranas. Luego, cada una de esas partes se ensamblan, se unen, de acuerdo, todas las partecitas que fueron esterilizadas por aparte, y luego se llena el cartucho y se mandan a las diferentes partes del mundo. Ese es un nivel de esterilización que lo tienen la gran mayoría de los cartuchos. Es un término de esterilización que si lo comparamos con el siguiente proceso, que es la esterilización terminal, este es un nivel de esterilización medio. ¿Por qué? Porque el nivel de esterilización mayor en el mundo hoy en día se llama la esterilización terminal, que es un proceso patentado por la marca. ¿En qué consiste, por la marca Ceptoban, en qué consiste este proceso? Cogen los componentes del cartucho, los esterilizan por separado, igual que lo anterior. El líquido también se pasa por filtración, se ensamblan, se unen y se llenan, pero antes de enviarlo a los depósitos dentales, el cartucho se coloca, se mete dentro de un horno gigantesco a 122 grados centígrados durante 15 minutos. Es letal para los microorganismos, es el nivel de esterilización alto y para muchas de las entidades regulatorias en el mundo, como la FDA de Estados Unidos, como la EMEA de Europa, dicen que es el gold standard. O sea, dicen que si tú estás utilizando un anestésico que diga tiene esterilización terminal, es la garantía única de que el anestésico está estéril. Y entonces, hablando de detalles, cuando yo hago una cirugía, el detalle de yo entrar a una cirugía asegurándole a mi paciente que estoy dándole un anestésico estéril hace la diferencia, doctores. Bueno, cartuchos de vidrio e inyecciones traumáticas, inyección atraumáticas. Vamos a ver qué hay de eso en el mundo en este momento. ¿Qué quieren los pacientes cuando van al dentista? La misma pregunta. Entonces le preguntamos a Juan Carlos y Juan Carlos dice que no me duela nada. Entonces, aquí sí que es más importante los detalles. Cuando hablamos de que no le duela nada a un paciente, ¿qué le podemos contestar a Juan Carlos? Pues que hoy en día tenemos agujas atraumáticas, ya vamos a ver, aquí están 3 de las características de las agujas atraumáticas. Le podemos decir que los cartuchos de vidrio también tienen algunas características que hacen de la experiencia de la inyección menos dolorosa. Y finalmente que tenemos anestésicos con pHs más fisiológicos y tenemos hoy en día reversores del efecto anestésico. Vamos a mirar entonces un poco esto. Agujas dentales, a veces pensamos que todas son iguales, pero hay diferencias visibles y hay diferencias invisibles. El estudio de los doctores Espinosa en Guadalajara, México, mostró cómo cuando 7 diferentes marcas comerciales se sometieron a microscopía electrónica, mostró cómo las terminaciones de estas no son lisas, son inadecuadas cuando yo hablo de detalles. Cuando yo inyecto un paciente con esta aguja, definitivamente la experiencia de dolor es mayor y la liberación de catecolaminas ante el dolor está demostrado que se aumenta cuando yo genero dolor a mi paciente. Las agujas, que el mismo estudio mostró, la aguja Septojet es una aguja con una terminación pulida, ¿de acuerdo? Que adicionalmente tiene un triple bisel que lo hace de una penetrancia más fácil al tejido de los pacientes. Y adicionalmente, doctores, no solamente con ello, las han siliconado en su parte externa para que la inyección sea más suave a los pacientes. Con respecto a los anestésicos, doctores, entonces, y finalmente tienen la presentación de Septojet XL, que como lo dice un querido amigo, el XL significa como en la ropa, más amplio, ¿de acuerdo? El hecho que venga XL significa que este diámetro interno es más amplio y es menos dificultad al momento de inocular el medicamento. Eso de los pH fisiológicos, ¿qué significa? Bueno, pues todos sabemos que los anestésicos tienen un pH diferente, que puede variar según la marca.
Algunos tienen un pH, por ejemplo, la lidocaína, dependiendo de la marca, que está en 3, 3,5. La mepivacaína tiene un pH de 4 o 4,4 y la Septanés y Medicaín tienen un pH de medicamento, en este caso la articaína, de estas dos presentaciones, un pH que está alrededor de 5,5. Pues bueno, ¿esto por qué es importante? Porque siempre nos han dicho que cuando un anestésico o cualquier medicamento tenga un pH lo más cercano posible al pH fisiológico de los pacientes, esto hará que a los pacientes les dé dos características. Uno, que actúe más rápido. Vuelvo y repito, cuando tienen pHs más cercanos al pH fisiológico nuestro, hará que actúe más rápido, pero adicionalmente menos dolor. Porque como lo muestra la gráfica, cuando tenemos fármacos con pHs ácidos, más dolor. Y eso lo ve uno cuando uno inyecta a un paciente. Cuando uno inyecta a un paciente, los pacientes se quejan al momento cuando penetra la aguja, que tiene que ver con la textura externa, y el siguiente dolor es cuando tú inoculas el fármaco. Los pacientes experimentan una sensación de quemazón, y esa sensación de quemazón tiene que ver con el pH. A mayor acidez del pH del anestésico, mayor será la sensación de quemazón. Y vuelvo y repito, yo hablo de detalles cuando manejamos a los pacientes desde el punto de vista dolor. Podría hablar muchas ventajas del cartucho de vidrio cuando manejamos los pacientes. Lo cierto es que los cartuchos de vidrio siliconados tienen una ventaja, que al ponerle esa silicona interna al cartucho hacen que cuando tú inoculas el fármaco lo hace mucho más suave. El anestésico sale mucho más fácil gracias a esa película de silicona interna que tienen estos cartuchos. Adicionalmente, el cartucho de vidrio te permite la esterilización terminal. Eso no te lo permitiría un cartucho de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de detalles, los cartuchos de vidrio hacen mucha diferencia. Y finalmente a los clínicos, que es lo que más nos interesa, porque estas dos son características muy interesantes también, pero a los clínicos, que es lo que está en negro, a los clínicos nos interesa que yo pueda visualizar cuando yo estoy inoculando y cuando hago la succión negativa a mis pacientes en las técnicas, en todas las técnicas. Y a los que apenas están empezando odontología o los que están estudiando, les recomiendo no olvidar la succión cuando utilicen cualquier técnica anestésica. Hace poco un estudio del doctor Malamed mostraba que un 14% de los odontólogos nunca hacen succión cuando colocan técnicas tronculares. Bueno, nuestras pacientes, ¿qué más nos dicen? Que el efecto de la anestesia me pase rápido. ¿Qué le podemos decir a estos pacientes hoy en día? Que la odontología ha cambiado. Que yo como dentista le puedo decir a esta paciente: vienes a mi consulta a las 11 de la mañana, te terminé el procedimiento, pero a las 12:30 vas a poder estar en tu trabajo. Eres una publicista, vas a poder hablar en tu trabajo. Vas a una cena, a un almuerzo, vas a poder estar en tu almuerzo porque te voy a aplicar un medicamento tras mi procedimiento dental y ese medicamento hará que tú regreses más rápido a tus actividades diarias. Cuando le decimos esto a nuestros pacientes siempre nos dicen: doctor, colóqueme ese medicamento porque yo no quiero tener el labio, la lengua anestesiada, yo quiero hablar normal y quiero comer normal lo más rápido posible. Pues la respuesta es un fármaco que le da confort a nuestros pacientes y que por tanto habla de nuestro prestigio también como profesionales cuando ofrecemos terapéuticas que le den un confort a nuestros pacientes. El mesilato de fentolamina, cuyo nombre comercial es Oraverse, es un fármaco que se diseñó para esto, para que los pacientes recuperen la sensibilidad en un 50% de tiempo menos o un 60% de menos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tal como lo muestra este estudio, que se los he dejado aquí también, muestra cómo la recuperación de la sensibilidad es mucho más rápida en el grupo que recibe mesilato de fentolamina, Oraverse, que en el grupo que no lo recibió. Y para el maxilar inferior también. En el maxilar inferior también provee disminución de esa, como decía el paciente que al principio, de esa boca pesada, de esa pesantez, de esa maluquera. Y muy importante en pediatría, aunque esta no es una niña, esta es una estudiante mía de
tercer semestre, que está en prácticas, se les evita en gran parte, al yo quitarle esa sensación anestésica un 50 o 60% antes del tiempo, evitamos la posibilidad de lesiones autoinfligidas por mordeduras, como le está mostrando la imagen de la mano derecha. ¿De acuerdo? Entonces, les quería comentar esto. No sé si en los países que ustedes me escuchan, no sé si en sus prácticas lo hayan incorporado, pero es un fármaco de mucha importancia. Finalmente, articaína en el mundo. La articaína en el mundo se creó en 1969 en Alemania y ya para el año 2012 el 97% de los odontólogos lo usaban. Que aquí están las cifras para que ustedes lo lean. Lo que a mí me interesa es esto. Todos los otros anestésicos que tenemos, exceptuando la articaína, todos los cogimos de la medicina y los incorporamos a nuestra práctica dental. O sea, la lidocaína era un fármaco para médicos, la MEPI fue un fármaco para médicos y luego la adaptamos a la odontología. La articaína desde el principio fue concebida con la idea del dentista, el que está sentado en su sillón odontológico y requiere un anestésico especial para él. ¿De acuerdo? Aquí está de pronto lo que vimos, lo que aprendimos y como decimos en Colombia, el chancuco, y como los estudiantes sé que algunos me están escuchando, ahí les queda el chancuco para su examen. Bueno, ya vamos llegando al final, doctores, mitos y verdades anestésicas. El primer mito que quiero que hablemos es las alergias anestésicas. ¿Eso es verdad o es falso? Lo primero, ya lo dijimos, no existe alergia a la adrenalina, pero sí existe alergia a algunos de los componentes de los anestésicos locales y especialmente a los conservantes, al metilparabeno y al látex. Se dice que 1 a 6% de las personas en el mundo son alérgicas al látex. Pues bien, hablando de detalles, hablando de odontología segura, cuando nosotros tenemos un paciente alérgico, llámese alérgico al asmático, al dermatitis atópica, rinoconjuntivitis, etcétera, hablando de detalles, es ideal que el fármaco que yo esté aplicándole a ese paciente le pueda garantizar a mi paciente esto, que no tenga látex y que no tenga metilparabenos. Es odontología segura, es odontología de detalles, es decirle a mi paciente, yo te estoy aplicando un fármaco que tiene la mínima posibilidad de darte una exposición alergénica. Recordemos que las alergias son reacciones idiosincráticas, o sea, no dependen de la cantidad del inóculo, dependen de que esté presente o no el inóculo alergizante. Entonces, esa es la primera mito, no existe la alergia a la adrenalina. Otras cosas que hemos escuchado con respecto a mitos o verdades científicas. Empecemos por estas. ¿Provoca parálisis del facial? No, eso uno puede provocar parálisis del facial si inyectaste muy atrás, dentro de la parótida y comprometiste el nervio facial. ¿Provoca taquicardia? No, no provoca taquicardia. La taquicardia depende del manejo que hayamos hecho de la ansiedad y el dolor de nuestros pacientes y de la dosis de adrenalina que hayamos colocado. Es más tóxica, hemos escuchado de algunos dentistas, hoy la respuesta que tenemos para esos dentistas, odontólogos, es decirle, al contrario, el hecho de que venga el 4% significa que tú puedes colocar menos concentración. Lo he vivido con mi hermano periodoncista, antes colocábamos 4 o 5 cartuchos para una cirugía, hoy en día colocamos un cartucho en el mejor de los casos. Y lo otro que hemos escuchado es que causa parestesias y en eso me voy a enfocar las siguientes 3 diapositivas. Primero, las parestesias, doctores, están desde antes de que surgiera comercialmente la articaína. Hay reportes desde antes de 1976 con todas, con lido, con mepi, con prilocaína, ¿de acuerdo? Segundo, las parestesias, existen las parestesias mecánicas, o sea, nada tienen que ver con el anestésico, o sea, son aquellas relacionadas con que cuando se extrajo el diente, ese molar inferior estaba cerca al nervio y comprometió la integridad del nervio. Pues otra característica, esto sí lo debemos recordar, todos son neurotóxicos y por tanto todos pueden potencialmente lesionar nervios, pero las dos últimas son las que con seguridad, según lo que muestran los últimos estudios, tendría más que ver con la posibilidad de que cualquier anestésico genere parestesias. Uno, cuando nosotros anestesiamos el dentario inferior lo hacemos a ciegas, diferente de, por ejemplo, en medicina. Cuando nosotros en medicina inyectamos el glúteo de los pacientes, nosotros sabemos que por ahí no pasa ningún nervio.
Pero cuando nosotros anestesiamos en odontología el bloqueo del nervio alveolar inferior, nos encontramos que en esa región por donde pasa la aguja pasan muchas estructuras vasculares, neuronales, entre ellas principalmente el nervio lingual. Por eso decimos que no todos tenemos la misma anatomía. Una aguja puede tocar un nervio y de hecho lo que más se dice hoy en día es que el nervio lingual, que es el que se compromete en el 95% de las parestesias, es porque el nervio lingual, cuando le pedimos al paciente que abra la boca grande para anestesiar el nervio alveolar, ese nervio lingual se corre hacia adelante justo en la dirección por donde va pasando nuestra aguja. Por tanto, eso tendría más una razón mecánica que cualquier otra razón de las que nosotros estamos hablando. Nuevamente, el chancuco o para que puedan copiarlo, ¿no es cierto? Importante de este bloque. Conclusiones y recomendaciones finales, doctores. El anestésico local ideal. Los dentistas podemos decir que sea aquel que nos dé el efecto lo más rápido posible. Entre más rápido posible actúe el anestésico significa para el paciente que se podrá ir antes de tiempo. Para nosotros significará que podremos atender más pacientes en nuestra consulta si lo queremos ver así, y más pacientes pues significa más prestigio para nosotros. 2, que tengamos que colocar las menores cantidades posibles de anestésico. ¿Por qué? Porque a menores cantidades significa más seguridad para el paciente y más seguridad en nuestra práctica como odontólogos. Y finalmente, que un fármaco se degrade lo más rápido posible, porque eso es menos toxicidad para el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusiones grandes de esta charla, podríamos decir que como ventajas del principio farmacológico, actúa más rápido, se elimina más rápido, tenemos unos cartuchos que se pueden esterilizar, adicionalmente la experiencia al aplicarse es menos dolorosa por la siliconización de los cartuchos, la adrenalina nos viene en diferentes concentraciones y ahí vuelvo a hacer énfasis en lo que ya dije, las concentraciones de adrenalina menores 1/200.000 son elección en los pacientes comprometidos médicamente y finalmente puedo evitar la anestesia palatina y el bloqueo del nervio alveolar inferior, lo cual sí se traduce en mayor confort para mis pacientes y más seguridad para mí como doctor. Aquí están cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, ya lo he venido repitiendo a lo largo de mi charla, sin embargo me permitiré en este minutico terminarlo diciendo que la presentación 1/200.000 en procedimientos de 1 hora, pacientes con compromiso médico, en endodoncia donde necesitamos una buena profundidad y en odontopediatría donde su vida media tan corta lo hace de elección. La 1/100.000 para aquellos pacientes que por su requerimiento hemostático se requiere más concentración de adrenalina o procedimientos de 1 hora y media. En la última edición del libro del doctor Stanley Malamed, en la 6ª edición, como ustedes pueden ver, en ningún caso, para técnicas del maxilar superior, en ningún caso recomienda más de un cartucho. Miren, pues, máximo un cartucho. Y para técnicas del maxilar inferior, igualmente, en ninguna de las presentaciones, exceptuando el Gauge-Gates, en ninguna de las otras se requiere en ninguna de esas se requiere más de un cartucho. Y recuerden, doctores, menos cartuchos es más seguridad para nuestros pacientes. Pues, doctores, ya para terminar, esta es con la que me despido. Bueno, la siguiente, entrevistamos también a los niños preguntándoles cuando ustedes van al dentista, ¿qué quieren? Listo. En términos generales, quieren lo mismo, pero algo más que yo supongo que ya todos estamos suponiendo que es. Lo que yo quiero cuando vamos al odontólogo es que no me duela y que nos den chocolates. Lo que yo quiero cuando voy al odontólogo es que no me duela y que me den helados. Cuando yo vaya a donde el odontólogo, yo quiero que no se sienta la aguja y que no me duela. Yo cuando vaya al odontólogo, quiero que la aguja no sea tan grande y que me regalen helados. Bueno, doctores, nuevamente ahí queda mi correo electrónico, mi página Facebook, mi página web, a la disposición de todos. Podemos compartirnos estudios, podemos compartirnos proyectos, porque definitivamente Sudamérica y Centroamérica estamos llamados a liderar
los estudios de manejo del dolor, manejo de la ansiedad y el confort de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Molano, por esta interesante información. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para acreditar su constancia de asistencia digital. Muchísimas gracias a nuestros amigos de COA Internacional y Septodon. Fernando, si te parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchísimas gracias y más que nada muchas felicidades, doctor Rodolfo. Muy interesante conferencia, hemos tenido una gran audiencia en números redondos. Te puedo compartir que prácticamente hemos alcanzado los 800 odontólogos en esta sesión por medio de la plataforma de inteligencia dental, así como Facebook Live. Hay un sinnúmero de felicitaciones de diversas partes de México, también de Centroamérica, por supuesto de Sudamérica, mucha gente de Colombia, muchas felicitaciones, muchas preguntas también. Por cuestiones de tiempo nos hemos tenido que enfocar en algunas de ellas, pero con mucho gusto voy a hacértelas llegar para que en la medida de lo posible puedan ser revisadas y respondidas. Una de ellas doctor Rodolfo, en su experiencia, ¿cuáles anestésicos tienen un pH más cercano al pH fisiológico? Es pregunta del doctor Carlos Samir. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy interesante por cuanto tiene mucha implicación clínica para nosotros, los clínicos. El pH depende de la marca comercial. Cada empresa, digamos que define el pH al cual presentar su fármaco. Uno lo hacen más ácido, otros lo hacen más alcalinos, dependiendo en gran parte de la tecnología que tengan para hacer posible ello. La articaína, en alguna imagen lo mostraba, dice que tiene un pH más o menos de 5.5, o sea, dentro de los fármacos que tenemos en este momento, el que más se acerca al pH fisiológico corporal, que es de 7.25 a 7.45, como bien lo saben, el que más se le acerca es la articaína, reconociendo que cuando ese pH se acerca más al pH fisiológico, va a actuar más rápido. Es una propiedad que se llama el pKa de los medicamentos o coeficiente de disociación. Entonces, la ventaja de ese pH más alcalino lo hace más rápido de actuar y lo hace menos doloroso para los pacientes. Definitivamente, sienten menos la sensación de quemazón cuando el pH de 5.5 de la articaína es el que le estamos proveyendo a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Continúan llegando las felicitaciones, excelente conferencia, muy conciso, muy claro. La doctora Sandra Macías pregunta, doctor, buenos días, soy del grupo de endodoncia de la Universidad Autónoma. Quiero consultarle acerca de la combinación de lidocaína usada en técnica troncular y la articaína en técnica infiltrativa en cuanto a su efectividad para la analgesia de la pulpa. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Aprovechando que vuelvo a Manizales, esta vez como docente justamente al posgrado de endodoncia, y te quiero felicitar por la pregunta, porque es una pregunta muy actual. Hay un buen número, un buen grueso de estudios que demuestran que cuando tú utilizas esas dos técnicas, los niveles o los porcentajes de efectividad anestésica se acercan en 97-98%. ¿Qué significa y qué importancia tiene eso? Para ustedes los endodoncistas que tienen que trabajar en esos dientes inferiores, que son abscesados, que tienen pHs tan ácidos y que los hace difícil la anestesia por las mismas características, en esos pacientes de ustedes los endodoncistas, esa técnica que la doctora describió lo hace supremamente efectivo. En julio del año pasado tuve la oportunidad de entrevistarme con el doctor Malamed, él le llama a eso el diente caliente.
el diente abscesado, que difícilmente la anestesia surte efecto, pero que cuando combina esas dos técnicas los niveles de éxito se acercan a un 97, 98%, y es un estudio que tenemos que hacer en Centro y Suramérica porque definitivamente hacia allá tenemos que apuntar a ver si eso es posible, pero los estudios y el grueso en este momento de la información demuestran esos porcentajes de éxito. Muchas gracias, doctor. Por medio de la plataforma de Facebook Live, el doctor Jorge Luis Hurtado pregunta, doctor Molano, ¿la articaína se puede utilizar prácticamente para cualquier tratamiento y se puede reemplazar por la lidocaína y mepivacaína? Saludos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la interesantísima pregunta. En este momento, yo diría que la mepivacaína, necesitamos mepivacaína en nuestros consultorios para aquellos procedimientos que sean menores a 30 minutos, digámoslo, una resina clase 3 que yo necesito tener anestesia, pero que me interesa que mi paciente luego de ese procedimiento recupere rápidamente su sensibilidad. Esa podría ser una muy buena indicación de la mepivacaína. Pero si me preguntas para las otras situaciones, el paciente médico o la paciente embarazada, lactante o el niño, la elección es articaína con adrenalina 1/200.000, como también lo es en endodoncia. Por lo menos necesitas una muy buena profundidad de la pulpa, pero la necesitas, qué sé yo, 1 hora. Con eso está muy bien, ¿de acuerdo? Y si tu necesidad hemostática es mayor, yo utilizo articaína 1/100.000 porque la experiencia que he adquirido con más o menos 7 años de pacientes con discrasias sanguíneas es muy buena hemostasia con un muy buen perfil de seguridad. Entonces, mepi articaína te funciona muy bien en la mayoría de tus procedimientos dentales. Gracias, doctor. La doctora Norma Sánchez González nos envía la siguiente pregunta. Buen día, doctor Molano. En un paciente con problemas de hígado, ¿la indicada es Medicaín? Bueno, doctora, excelente pregunta. Justamente tenía una diapositiva, la tengo al final, no sé si, bueno, ya no alcanzo, pero si usted lo desea, yo se lo mando a su correo. ¿Qué es lo importante? Una diapositiva donde mostraba los estudios y mostraba una paciente que justamente con un problema hepático y con un problema renal, la elección son fármacos que no utilicen mucho el metabolismo hepático. O sea, si tú tienes una paciente con una cirrosis hepática, problemas hepáticos, no deberías utilizar fármacos que se metabolizan en hígado. O sea, no deberíamos utilizar ni lido ni mepi. La elección son fármacos que se metabolicen en sangre, en este caso sería Medicaín, Septanés, porque son fármacos que se metabolizan en sangre y hace que no tengamos que sobrecargar a ese hígado o a ese riñón ya de por sí afectado. Entonces, hablando de detalles, hablando de odontología, de pequeños detalles, ese es un detalle muy importante. Lastimosamente no lo coloqué en mi presentación, pero gracias, doctora, por la pregunta, porque aprovecho para decir eso. Pacientes hepáticos, pacientes renales, fármacos, debemos usar fármacos que se metabolicen rápido y se metabolicen en sangre. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Molano. Por medio de Facebook Live nos llega una pregunta de la doctora Paola Maldonado, quien dice, en niños, ¿a partir de qué edad recomienda el uso de articaína? Bueno, doctora, interesantísima pregunta. Originalmente nos han dicho, nos han recomendado que el uso de articaína en mayores de 4 años. Hoy en día el grueso de los estudios de perfil de seguridad anestésico con esta molécula, con la molécula articaína, se ha enfocado en su uso en menores de 4 años. Y los resultados de todos los estudios son que el perfil de seguridad en menores de 4 años es tan bueno como en mayores de 4 años o en adultos. Desde el punto de vista personal, estoy casado con una odontóloga pediatra, estamos en la generación de estudios de perfiles de seguridad en menores de esta edad. Pero digamos lo que el grueso de los estudios demuestra en este momento que tiene un perfil de seguridad igual que en mayores de 4 años. O sea que su uso sería para toda la población pediátrica, por la vida media corta justamente. Muchas gracias, doctor. La doctora Rosa Guadalupe pregunta, la esterilización terminal que usted mencionó,
ya viene preparada o hay que meter en autoclave los cartuchos de vidrio siliconados? Bueno, doctora, muchas gracias. Es una duda bastante importante y bastante frecuente. La casa comercial, cuando nos llega un cartucho, ya llega el cartucho con esterilización terminal. O sea, cuando tú coges el cartucho y lo cargas a tu jeringa, ya ahí está la esterilización terminal, o sea, el cartucho ya lo trae la esterilización terminal. Entre otras cosas, algo muy interesante, cuando ellos han producido el cartucho y le han hecho esterilización terminal, no lo sacan al comercio inmediatamente, lo dejan durante una cuarentena. Y a los 40 días aleatoriamente sacan algunos cartuchos y le hacen análisis microbiológico para asegurar de que el lote que van a mandar a diferentes partes del mundo sea estéril, ese líquido, y que tú le estés colocando a tu paciente un líquido como es absolutamente, bueno, esterilidad es un término absoluto, estéril, ¿de acuerdo? Entonces ya lo trae, doctora, ya no tienes que hacerle al cartucho, sino cargarlo y inocularlo en tu paciente. Muchas gracias, doctor. La doctora Patricia Rangel dice, muchas gracias, doctor Molano. Despejó miles de dudas en mi práctica diaria. Soy endodoncista. Excelente conferencia. Muchas gracias. Por Facebook Live continúan llegando preguntas. Lamentablemente el tiempo se nos está haciendo corto. Si les parece bien, procederemos a leer un par más. La doctora Denny Román pregunta, doctor Molano, ¿no hay ningún problema en aplicar la articaína que usted mencionó en una mujer embarazada? ¿Qué hay sobre el hecho de que pase la barrera placentaria? Felicidades, le agradezco su respuesta. Saludos desde México. Bueno, muchas gracias, doctora. Lo primero que tenemos que saber es que todos los fármacos que aplicamos en una embarazada o que toma una embarazada van a atravesar la membrana placentaria y van a llegar al feto. ¿Qué es lo más interesante? Que ese fármaco ojalá pasara inactivo al feto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo atiendo una embarazada y yo he aplicado articaína, ese fármaco, ¿cómo se elimina? Se metaboliza rápido y se elimina rápido y se vuelve inactivo muy rápido, no atraviesa fácilmente la membrana placentaria. Lidocaína, la lidocaína atraviesa la membrana placentaria. Todos van a atravesar la membrana placentaria. Lo que nos interesa es que si la atraviese inactiva. Por un lado, lo otro es que si comparamos, como había dicho, la fracción libre es la que es capaz de atravesar la membrana placentaria. La articaína, desde el modelo de vista teórico, tiene menos fracción libre y por tanto tiene menos posibilidad de atravesar la membrana placentaria. Por tanto, mi sugerencia es con respecto a embarazadas que lo hacemos, la aplicación de articaína seguro por sus vidas medias cortas, que lo hace seguro para madre y para feto. Gracias, doctor. Voy a unir en una sola pregunta varias de las mismas de diferentes doctores de México, Centro, Sudamérica. Parece ser una inquietud generalizada. Se repite mucho esta pregunta. Doctor Molano, algunos doctores calientan el tubo anestésico antes de infiltrarlo. ¿Eso es correcto? Bueno, esto en Colombia no es un problema, digámoslo así, porque nuestras temperaturas siempre son calientes y no tenemos que calentar el cartucho. Lo que hemos aprendido es que el cartucho, dependiendo del país, tiene necesidad de calentarlo. Lo importante es que no se caliente en llama, porque en algunas veces he escuchado que la gente pone una llama y eso podría tener la desventaja, primero, de lesionar el cartucho como tal, ¿no es cierto?, de dañar el cartucho, pero lo otro es que tú al calentar un cartucho en llama, puedes hacer que la adrenalina se desnaturalice. ¿Qué nos dice la empresa Ceptodon con respecto a sus cartuchos? Que cuando tú lo colocas en la mano, lo sostienes en la mano, ese colocar en la mano es suficiente para que el cartucho se caliente, para que la adrenalina no tenga ningún cambio y el paciente tenga la experiencia agradable de colocar un anestésico calentado a temperatura ambiente. Esa es otra de las ventajas del cartucho de vidrio, porque en los países que tienen que calentarlo me han dicho que cuando inoculas
Un anestésico frío duele. Entonces la recomendación, doctores, es caliéntenlo a mano y eso les va a dar la suficiente confort para su paciente y las propiedades del medicamento, que son propiedades óptimas y estudiadas, van a ser las adecuadas para tu paciente. O sea, que es adecuado calentarlo, sí, pero calentémoslo a mano. ¿De acuerdo? Esa es como la recomendación que yo tendría al respecto. Muchas gracias, doctor. Si están ustedes de acuerdo, pasamos a la última pregunta. Insisto, es básicamente por la cuestión del tiempo. Es una pregunta también que se repite mucho, es una inquietud generalizada, ¿sí? Y es respecto a la mezcla de anestésicos. La gran mayoría de las preguntas que nos están llegando es ¿qué opina de la mezcla de articaína con mepivacaína? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Cuál es su opinión sobre esta posible mezcla que se llegue a realizar? Bueno, doctores, realmente más que, o sea, lo enfocaría más a la necesidad o a la no necesidad. Cuando yo tengo un fármaco que es muy lipófilo y que yo sé que me va a atravesar los tejidos blandos y duros, que yo sé que me va a dar una anestesia rápida y profunda, digamos que las necesidades de combinar anestésicos no son tan obvias ni tan necesarias. ¿Por qué? Porque las propiedades, las capacidades anestésicas no se potencian, exceptuando tal vez el caso que la estudiante de endodoncia de Manizales hacía la pregunta, pero de resto la combinación de fármacos yo diría que no es necesaria, no obtenemos mayor ventaja y la mayoría de los estudios y metaanálisis hoy en día demuestran que la articaína tiene más posibilidades de éxito anestésico que los otros fármacos. Entonces yo diría que no tendría una justificación clínica como tal. Yo les invitaría a que en los casos en donde han tenido que aplicar 2 anestésicos, pues traten de hacerlo una vez, con uno solo de ellos. Y a propósito, hay un estudio muy interesante para odontología restauradora o odontología operatoria en dientes inferiores de canino a canino, en donde tú colocas infiltrativa vestibular no más articaína y tasas de éxito del 92%, pero cuando tú colocas esa misma articaína o la mayor cantidad en vestibular y solo 0,3 mililitros lingual, las tasas de éxito son de un 99%. O sea, yo diría que no más que combinar medicamentos, de pronto combinar un poquito de las técnicas infiltrativas. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Quedan muchas preguntas más. Voy a hacértelas llegar, si estás de acuerdo, a tu correo electrónico para, en la medida de lo posible, muchas gracias, se puedan responder. Una disculpa para los doctores que no alcanzamos a leerlos, pero sin duda alguna es una conferencia muy interesante, ¿sí? Prácticamente nadie se ha salido en esta sesión de preguntas y respuestas, continúan muy interesados. No me resta más que agradecer profundamente el tiempo para compartir el conocimiento que tiene, doctor Rodolfo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte hasta Colombia. Sí, muchas gracias a todos los odontonautas que nos acompañaron hoy. Y antes de ceder los micrófonos al doctor Rodolfo para la despedida, quiero dar las gracias también a COA Internacional por su patrocinio, a Inteligencia Dental por permitirnos usar su plataforma, y los invitamos a que el próximo martes 27 de junio a las 10 de la mañana, ¿sí?, nos acompañen en la última conferencia, el último webinar de estos 4 que se han presentado en el mes de junio con la doctora Cintia Mercado, endodoncista, quien desde la Ciudad de México nos va a compartir el tema de prevención del dolor en endodoncia. Muchísimas gracias a todos. Rodolfo, cedo los micrófonos para la despedida de tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a COA Internacional, Inteligencia Dental, a todos los oyentes. Simplemente agradecerles y recordarles que quedo a la disposición de ustedes. Ahí tienen los lugares donde podemos contactarnos y estoy a la orden y con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, tengan un feliz día y bueno, nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Molano, por esta interesante información.
Agradecemos a nuestros amigos de COA Internacional y Septodon. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia, doctor Rodolfo. Muchísimas gracias a COA y Septodon nuevamente hasta Guadalajara. Un fuerte abrazo. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tenemos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día.